Muchas gracias por las músicas especiales. Ahora quiero invitarlos al sermón en esta oportunidad. Quiero también darles el título: Un corazón endurecido. Ese es el título de este sermón en el contexto del séptimo día de panes sin levadura. Un corazón endurecido. Mi propósito es explicar que Faraón, al igual que el antiguo pueblo de Israel, rehusaron obedecer las leyes de Dios y como consecuencia nos dejaron un ejemplo de un corazón endurecido, un corazón hostil hacia Dios, a sus ordenanzas, y producto de ello experimentaron el castigo doloroso por sus propias acciones. Ese es el propósito que persigo en esta plática. El faraón de Egipto, piensen, ¿tuvo su destino sellado desde el principio? Este mismo monarca de Egipto estuvo designado a cerrar su mente contra la voluntad de Dios mientras su nación se derrumbaba paulatinamente. Para este despiadado faraón del Éxodo que narra la Biblia, ¿creen ustedes que habría sido imposible cambiar su actitud? Si a él no se le dio la oportunidad de cambiar, ¿qué se puede decir del antiguo pueblo de Israel? O quizá usted, al ver este tema, piense que Dios estaba jugando con ellos. Estaba jugando, los tentaba, los probaba, en tanto Dios les endurecía el corazón y les daba una dura cerviz, de tal manera que no pudieran generar el cambio necesario en ese momento. Si es que así pensamos, estamos desconociendo una de las lecciones más importantes que Dios quiere que aprendamos en el éxodo del pueblo de Israel. En la Biblia encontramos que hay tales lecciones importantes para nosotros en la actualidad. Quiero que me acompañen a la primera cita en la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, hablando tanto del ejemplo del faraón como del antiguo pueblo de Israel. Leemos en el versículo 11 lo siguiente: y estas cosas, o sea, este endurecimiento del corazón, tanto del faraón como del pueblo de Israel, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vean el propósito de Dios entonces. No solo el ejemplo de Faraón y del antiguo Israel, sino muchos ejemplos más están allí para que sirvan de amonestación a nosotros que estamos en el umbral de los tiempos del fin. Entonces, en este desarrollo del tema vamos a entrar a analizar el caso específico del faraón, el endurecimiento de su corazón, así como también del pueblo de Israel. Veamos algunas características que identifican al faraón. Faraón era un hombre cruel, codicioso con el trato hacia los israelitas. Faraón, como persona, a él le obsesionaba la construcción de ciudades y monumentos. Eso tenía en su mente como prioridad. Quería construir ciudades, monumentos, y no tomaba en cuenta el sufrimiento humano que ello ocasionaría. También demostró en este ejemplo el faraón tener una actitud de testarudez.
era un dictador que no solo se oponía a escuchar la razón ni los consejos de Dios, se evidenciaba en su actitud. Esas características Dios las conocía tremendamente. Dios sabía perfectamente. Antes de enviar Dios a Moisés a confrontar al faraón, Dios advirtió lo siguiente en Éxodo capítulo 3, versículo 19. Éxodo capítulo 3, versículo 19. Dios ya conocía el carácter del faraón y le advirtió a Moisés lo siguiente. Éxodo capítulo 3, versículo 19. Dios le dice a Moisés: mas yo sé, vean, Dios el sapiente, omnisapiente, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Vean la situación. Dios en el control de los acontecimientos y también de las actitudes de varias personas, tal el caso del monarca faraón. Él dice: yo sé, estoy seguro que el rey de Egipto no los dejará salir, sino con mano fuerte. Tiene que aprender la lección dura a través de las experiencias por las plagas. Dios está diciéndole así. Moisés, en su primera intervención ante el faraón, le pidió a él el permiso para celebrar una fiesta en el desierto durante 3 días. Esa fue la primera petición. Y el monarca reaccionó con un corazón duro y dijo: no es posible. No es posible acceder. Luego, Dios le dijo a Moisés una vez más que trataría al faraón de tal modo de que este rey duro de corazón no iba a aprender la lección sino a través del dolor y el sufrimiento. Éxodo capítulo 6, versículo 1 ahora. Vean la reacción de Faraón. Éxodo capítulo 6, versículo 1 dice: el Eterno respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Vean el extremo. Dios está amonestando a Moisés. ¿Cuál era la situación en la cual Faraón iba a acceder? Las peticiones múltiples, reiteradas de Moisés para que dejara en libertad al pueblo de Israel. Bien, Dios le dice a Moisés esto: con mano fuerte va a salir. Pero vean la reacción de Faraón. Éxodo siempre, capítulo 5 y versículo 2 ahora. El faraón estaba seguro de sí mismo y le dice a Moisés ante su petitorio. Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vean la postura del faraón. En primer lugar, él dice: ¿quién es el Eterno? Acusando una conducta y un desconocimiento total de Dios. ¿Quién es el Eterno? Para que yo oiga su voz, para que yo le obedezca, para que yo me someta ante su autoridad. ¿Quién es Dios el Eterno? ¿Quién es el Eterno? Y luego él dice ahí: yo no conozco al Eterno. Yo no conozco al Eterno. Y como no lo conozco, no dejaré ir a Israel a celebrarle fiesta. No los dejaré en libertad para que ellos adoren a su Dios. Ante esa actitud, de ese corazón, de esa testarudez del monarca, Dios se reveló a él. Comenzó Dios a revelarse al monarca en una serie de plagas asoladoras, tremendas.
que fueron sucediéndose una a continuación de la otra. Ustedes las conocen y las han leído varias veces. ¿Qué sucedió primero? El agua del río Nilo se transformó en sangre. El agua que ellos utilizaban como potable para beber y para muchos cultivos más, se quedó sin un servicio. No era potable. Inmediatamente después salió del río una plaga horrenda de ranas que infestaron todo el imperio e incluso el palacio real. Vean cómo Dios comenzó a tratar al faraón. ¿Qué sucedía? Inmediatamente después de cada desastre, el faraón mandaba llamar a Moisés y le pedía que interviniera ante Dios para que esa plaga se retirara. Y le prometía que los iba a dejar adorar a Dios en el desierto. Pero cuando la plaga desaparecía, una vez más, el corazón de Faraón se ponía duro, terco, y no dejaba ir al pueblo de Israel. Éxodo, capítulo 8, versículo 15. Hablando de las plagas, pero viendo a Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como el Eterno lo había dicho. Vean la situación de este monarca allí. Veamos entonces ahora más analíticamente, más detalladamente esta historia. Quiero que comprendan ustedes que al leer la Biblia, en algunos pasajes ustedes leen que Dios endureció el corazón del rey. ¿Sí? Dios endureció el corazón del rey en unos pasajes. Pero en otros pasajes ustedes leen que el rey endureció su corazón. Dos situaciones diferentes. ¿Ya? El gobernante endureció su propio corazón. Ante estos dos aspectos, entonces, puedo preguntar, ¿acaso esto significa que en unas ocasiones el faraón quiso cambiar, pero Dios no se lo permitió? Cuando usted lee, y Dios endureció el corazón del faraón, y en otras lecturas usted dice, lee que el faraón endureció su corazón. Quiere decir que hubo un momento dado en el que el faraón quiso cambiar, quiso arrepentirse, pero Dios no se lo permitió. De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que Dios no tienta. Usted sabe que Dios no prueba ni tortura a la gente de esa manera. ¿Qué debemos de ver en este momento? Veamos la naturaleza carnal del monarca faraón. Él tenía una naturaleza humana como nosotros. Esa naturaleza humana está descrita en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Recordemos entonces que el rey era carnal, como lo describe Romanos capítulo 8, versículo 7 allí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vean la naturaleza humana de Faraón, testarudo, necio, terco si se quiere, por su propia naturaleza humana. ¿Ya? Él era un ejemplo de esa naturaleza rebelde en contra de Dios. Entonces sigamos analizando esta actitud de Faraón. Déspota, terco, decidido. ¿Se acuerdan cuando dice, ¿quién es Dios? Yo no lo conozco. ¿Quién es Dios para que yo escuche su voz? Yo no le conozco. Decidido. Un exponente claro de la naturaleza humana carnal. Él había desafiado y jactanciosamente había dicho, ¿quién es el Eterno para que yo le escuche? Estaba expresando, en otras palabras, que no se sujetaba a la ley de Dios y que tampoco iba a acatar sus instrucciones.
Claro está, Dios habría podido ablandar el corazón del monarca de Egipto. Dios pudo haber intervenido en su vida, así como lo hizo con Saulo. Acuérdense de esa historia, Saulo en el camino a Damasco. Dios tuvo misericordia del hombre que más tarde vino a ser el apóstol Pablo. En igual circunstancia pudo haber tenido misericordia sobre Faraón. Pero en este momento de la historia, Dios no lo consideró correcto. Vean, entonces ¿es injusto Dios por no dar el arrepentimiento a determinadas personas tal como Faraón? Comprendemos que Dios le dará la oportunidad de salvación a todos los seres humanos en algún momento del plan de salvación que Él tiene instituido y que va a llevar 7,000 años. Pero es solo a Dios que le corresponde decidir en qué momento empezará a trabajar con uno de los seres humanos. En qué momento va a llamar a los individuos a conocer su verdad. Esta es una decisión única y exclusivamente de Dios. Y ahora con esta observación yo quiero que usted valore lo siguiente. ¿Por qué Dios lo llamó a usted? ¿Cómo es que Dios nos ha llamado al arrepentimiento y no lo ha hecho con miles y miles de personas afuera? ¿Se dan cuenta lo especial que somos delante de Dios? Vean lo que dice Romanos, estamos ahí. Romanos capítulo 9, vamos a leer los versículos del 14 al 18 en relación a que es Dios el que decide con quién va a trabajar, a quién va a llamar, a quién le va a compartir su plan de salvación. Romanos capítulo 9, ahora versículos 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, vean, y para nosotros es el mensaje también hoy, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Vean el pensamiento de Dios. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Dice ahí, en el versículo 14. Vuelvo a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadeciere. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En paréntesis, Dios tiene misericordia en llamar a su pueblo, a conocer su verdad. Pero no es un llamamiento a todo el mundo en esta época, al igual que no fue para Faraón ni para la antigua Israel en su tiempo. Vean qué selectivo es Dios. Sigo leyendo. Porque la Escritura dice, versículo 17, dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vean la postura de Dios. El corazón de Faraón estaba endurecido. Unas oportunidades Dios lo hizo con el propósito de que fuera ejemplo para nosotros, y en otras opciones el mismo Faraón endurecía su corazón. Y son claros estos versículos que hemos leído. Vean entonces, ¿acaso no es un gran privilegio que usted conozca el plan de salvación de Dios? Que a usted lo haya llamado Dios en este tiempo y no a muchos más
Pero Dios va a darle la oportunidad a toda la humanidad, pero en función al tiempo y dentro de su plan. ¿Sí? Todo a su tiempo. Tenemos claro entonces ese concepto y la posición de Dios en relación al llamamiento de cada uno de nosotros. Volvamos una vez más a la historia de las plagas. Mencionamos que habían surgido ranas y que habían llenado todo el territorio de Egipto. Pero el faraón seguía inflexible. Luego vinieron otras plagas más. Viene una plaga de piojos, una plaga de moscas, con lo cual Egipto quedó totalmente infestado de estos insectos. Hasta ese momento, los magos del faraón habían podido también repetir los milagros hechos por Dios a través de Moisés. Pero cuando quiso demostrar que tanto los piojos como las moscas eran otra manera de manifestarse de parte de Dios, estos magos no pudieron reproducir este fenómeno. Y vean que aún hasta los sacerdotes paganos de ese entonces, degenerados y corrompidos, tuvieron que reconocer que allí estaba obrando el dedo de Dios a través de esas plagas. Éxodo 8:19. Vamos a Éxodo, capítulo 8, versículo 19. Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Hablo de la plaga de los piojos y las moscas. Dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón, vean, se endureció y no los escuchó como el Eterno lo había dicho. Esa es la situación exponente de la naturaleza humana de Faraón en ese momento. Desesperado un poco en ese momento, cuando los magos le dicen: dedo de Dios es este, y es decir, nosotros no podemos reproducir este milagro, no podemos imitarlo. Dedo de Dios, la autoridad de Dios está obrando aquí. El faraón estuvo desesperado momentáneamente. Se dio de mala gana, si se quiere, a las exigencias de Moisés. Pero tan pronto como desaparecían las plagas, otra vez volvía a cambiar de opinión. Esa es la rutina, esa es la constante que vamos a tener allí. Inmediatamente después de estas plagas, sucede una plaga con el ganado de los egipcios exclusivamente. Todo el ganado del pueblo de Egipto sufrió de una enfermedad contagiosa. Y los egipcios fueron e informaron al monarca y le dijeron que todo el ganado estaba infestado, menos el ganado del pueblo de Israel. Una vez más, la distinción. Ya. Éxodo 9:7. Ahí estamos en Éxodo 9. Entonces, dice el versículo 7, Faraón envió y aquí del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Vean otra vez la constante que estamos viendo aquí. El faraón no se dejó impresionar. Su corazón seguía endurecido totalmente. Acuérdense aquella descripción: ¿quién es el Eterno para que yo escuche su voz? Yo no conozco al Eterno. Mantengan eso en mente. Luego le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés que esparciera un poco de polvo en el viento. Cuando ese polvo tocara a algún ser viviente o un animal, se le iba a aparecer úlceras horripilantes y dolorosas. Una vez más, la plaga afectó aún a los miembros de la corte del faraón. Sin embargo, tampoco con esto se dio Faraón. Estoy sintetizando estas plagas allí.
Éxodo 9:12. Pero el Eterno, vean ahora, el Eterno endureció el corazón de Faraón. ¿Con qué propósito? Que quedara como ejemplo de un exponente de la naturaleza humana que había desafiado y desobedecido a Dios abiertamente. Pero el Eterno endureció el corazón de Faraón y no los oyó como el Eterno lo había dicho a Moisés. Estamos ahí en el versículo 12. Inmediatamente después, Dios envió una plaga de granizo. El granizo destrozó árboles, destruyó casas, destruyó cultivos, mató a hombres y a bestias que estaban fuera de las casas. Ese granizo iba mezclado con fuego y partes del valle del Nilo, que era la fuente principal para la agricultura, tenía una exuberante vegetación, se convirtió en ruinas, producto del granizo y el fuego. Ante tal situación, el faraón se sintió un poco empequeñecido y al fin tuvo que reconocer lo siguiente. Éxodo 9, versículos 27 y 28. Éxodo 9, versículos 27 y 28. Vean ahora la reacción. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Vean ahora la confesión. He pecado esta vez. El Eterno es justo y yo y mi pueblo impíos. Miren esa historia de Faraón. Ahora Faraón dice: he pecado. Se da cuenta de cómo su nación está destruida, producto de esas plagas. Piensen ustedes, el granizo y el fuego, esta última plaga, destruyendo todo el aspecto o el sector agrícola, y de eso dependía la alimentación y su supervivencia del pueblo. Llega el momento en que Faraón dice: he pecado esta vez. El Eterno es justo, reconoce la justicia de Dios, y yo y mi pueblo impíos. Y luego dice en el versículo 28: orad al Eterno para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Vean la situación en la que está ahora. Pero Moisés, como venía con experiencias anteriores, Moisés no le creyó. ¿Por qué? Porque tan pronto como él intervino a favor del pueblo, se despejó el cielo, pasó lo peor de la tormenta, una vez más el corazón del rey se endureció nuevamente. Se rehusaba a humillarse delante de Dios. Y sabría que vendría una plaga. Vendría una plaga de langostas que devorarían el poco producto agrícola que había en el campo. Estas langostas devorarían todo lo que quedaba de las cosechas. Éxodo ahora, capítulo 10, versículos 3 al 6. Éxodo 10, 3 al 6. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: el Eterno, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿no querréis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenarás tus canastas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres
ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió de delante del faraón. Deja el mensaje claro allí, claro, contundente. ¿Acaso el rey no sabía que su país estaba quedando en ruinas? ¿No tenía él conciencia de todos los acontecimientos, de cada una de las plagas que había enviado Dios? ¿No se daba él cuenta que estaba en una situación de crisis? ¿Qué pretendía el faraón al final? Esto nos ubica en el siguiente pensamiento. El faraón era como muchos de los líderes políticos de la actualidad, quienes prefieren ver hundirse a su nación antes que renunciar a sus propios intereses y fanatismo. Igual situación. ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza humana. Cuando Moisés le pidió a Dios que pusiera fin a esta plaga de langostas, el faraón siguió inflexible, como siempre. No lo conmovió la tormenta del polvo espeso, enceguecedor que duró varios días, no le impresionó. Más aún, al terminarse esta plaga, el faraón suspendió las negociaciones directas con Moisés y Aarón. Vean la actitud que tomó. Ya no quiero más verte. Vean cómo lo declaró en Éxodo 10, versículos 27 y 28. Suspendió las negociaciones. Se rompió la mesa del diálogo, podríamos decir en la actualidad, ¿verdad?, entre Faraón y Moisés y Aarón. Y vean lo que dice. Éxodo 10, versículos 27 y 28. Pero el Eterno endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, vean ahora la posición, la postura, le dijo Faraón a Moisés, ¿sí? Retírate de mí, guárdate que no vea más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Vean, se rompe el diálogo. Toma la postura radical, Faraón. Si te vuelvo a ver una vez más, morirás. Vean, es una gran amenaza, ¿no? Emana de Faraón. ¿Escuchó Moisés esto? Sí. ¿Estaba condicionado y condenado a muerte? Sí. Si una vez más iba a haber una entrevista entre Moisés y Faraón, el resultado era que Moisés iba a morir, de acuerdo a lo que hemos leído. Muy bien. Como fue la última negociación, Moisés partió de delante del Faraón, pero no sin antes advertirle la última y terrible plaga. Moisés aprovechó ese momento y le anunció la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Le dejó ese anuncio y salió. Vean la posición del faraón ahí. Con su orgullosa nación destrozada, producto de las plagas, centenares de millares de súbditos de Faraón muertos, el Faraón por fin echó a los israelitas después de esta 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, que ustedes saben. Murió el primogénito del esclavo, del de clase media y el de clase alta de la nación de Egipto. Y también los primogénitos de las bestias, y hubo gran dolor. Perfecto. Pero ¿qué sucedió inmediatamente después de ello? Faraón deja ir a Israel en libertad. Parten al desierto. Pero inmediatamente él ve que se le va la mano de obra calificada y no calificada de la nación. Se le van sus esclavos, a través de los cuales había construido ciudades y monumentos. E inmediatamente surge la idea de Faraón.
no los voy a dejar ir, y sale en persecución del pueblo. Ya. No hubieron partido, no iban muy lejos, cuando el faraón cambió de opinión y los persiguió. Y el hecho siguiente es que él y su ejército quedó anegado y ahogado en el cruce del Mar Rojo. Salmo 136:15 habla de este hecho. Salmos 136, versículo 15. Estamos llegando ahí a Salmos 136, versículo 15. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. ¿En qué día sucedió esto? En el 7º día de panes sin levadura. Estas horas, sí. En un 7º día, Faraón salió a retomar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en una encrucijada. Frente a ellos el Mar Rojo, a sus espaldas una gran pared, una roca, el monte de Pijajirot, y viniendo el ejército del faraón. Y Dios se mostró una vez más con un acto de misericordia y amor hacia su pueblo. Y le dice a Moisés: alza tu vara, ¿sí?, como señal de poder, y con una actitud humillada de Moisés, de obediencia, alzó la vara y el Mar Rojo se abrió y el pueblo cruzó. Y todos en este 7º día fueron bautizados bajo la nube y en el mar. Siguiente acto, cruzan el mar. Cuando Faraón ve que el pueblo de Israel está cruzando el mar, inicia también su persecución. E inmediatamente las aguas de ese gran mar se cerraron. Y allí quedó el faraón y todo su ejército. Un acto portentoso. El pueblo de Israel ahora era libre. Podía respirar la libertad. Hubo algarabía, hubo alegría, e inmediatamente al estar al otro lado del Mar Rojo, danzaron y cantaron y alabaron a Dios por el portentoso milagro de haberlos liberado del pueblo de Egipto. Una historia grande para nosotros. Vemos la constante de la actitud del faraón. El faraón nunca cedió. En ningún momento quiso someterse a las instrucciones de Dios. Pero Dios, lleno de misericordia, Dios toleró a este hombre, increíblemente obstinado. Lo toleró durante varias semanas. ¿Por qué? Porque había decidido valerse de él como ejemplo para nosotros hoy. Como ejemplo para nosotros. Hoy comprendemos, usted y yo, que la mente carnal es hostil contra Dios, que la mente carnal no se somete a obedecer a Dios. El comportamiento de este faraón muestra cuán hostil puede ser su mente y mi mente carnal cuando tenemos la oportunidad de exponerla, al igual que el faraón, desobedeciendo sus ordenanzas. Esa mente, esa naturaleza carnal, de la cual el significado de esta fiesta, alejarnos del pecado, esa mente hostil del faraón, quizá a veces esté en nuestro comportamiento. Al igual que el faraón, hostil, necio y terco, nosotros a veces tomamos también ese papel. Jugamos ese papel. Desobedecemos abiertamente a Dios. No escuchamos su voz, sus motivaciones, sus persuasiones, y tomamos nuestras propias decisiones, como ejemplos también
que tenemos una mente totalmente carnal. La mente de Faraón era 100% carnal. La antigua Israel resultó también ser tan hostil, tan terca y tan dura como Faraón. ¿Por qué razón? Porque ni el Faraón ni la antigua Israel tenían el Espíritu Santo de Dios. ¿De acuerdo? Eran contumaces, tercos, rebeldes, desobedientes, porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Cerrándose el Mar Rojo tras ellos, el pueblo de Israel comenzó a quejarse. Vean la actitud carnal ahora del pueblo de Israel. Los 40 años siguientes de la historia del pueblo de Israel son ejemplos de una mala actitud de parte del pueblo. Pueblo desleal, pueblo desobediente, pueblo terco, pueblo rebelde, pueblo idólatra, descontento con lo que tenían y murmurando en todo momento. Esas son las características del pueblo de Israel durante 40 años. Entonces, tanto el pueblo de Israel como Faraón jamás aprendieron la lección. Ahora, les recuerdo, ¿por qué ellos se manifestaron de esa manera? Porque tanto el antiguo Israel como Egipto no tenían el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la causa del comportamiento, del corazón duro de Faraón, sin el Espíritu de Dios. La actitud rebelde e idólatra del pueblo de Israel durante 40 años, porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no aprendieron la lección. Entonces, vemos la urgente necesidad del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Las experiencias de Faraón y del pueblo de Israel muestran, una vez más, que la mente humana, sin el Santo Espíritu de Dios, no aprende las lecciones espirituales. La mente humana sin el Espíritu Santo de Dios no tiene una perfecta relación con Dios, una relación constructiva, una relación positiva con Dios. No pueden hacer su voluntad porque le falta el Espíritu Santo de Dios. Es claro esto. Veamos qué dice Romanos 8:8. Romanos 8:8. Capítulo 8, versículo 8 de Romanos. Justifica lo anteriormente expuesto. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El pueblo de Israel antiguo, sin el Espíritu Santo, idólatra, desobediente, terco, rebelde, descontento y murmurador. ¿Por qué mostraron esa actitud? Ahí dice el versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia con nuestra vida? Contrastémosla ahora. Nosotros que hemos obtenido las arras del Espíritu Santo, la que nos provee de una actitud de humildad, de servicio, de sumisión ante Dios. Qué diferente actitud a la mostrada por el faraón y por el pueblo de Israel. Sin la ayuda del Espíritu Santo, el faraón no podía sobreponerse a su mentalidad voluntariosa, a su actitud contumaz, aunque por ello se destruyera su nación. No lo percibía así. Sin el Espíritu Santo, la antigua Israel no pudo tener fe y confianza en Dios.
Los israelitas eran por naturaleza un pueblo terco, de dura cerviz, empeñado en hacer su propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Pero lo que tenemos que recordar es que, lección para nosotros, quizá nosotros tengamos algún parecido, tanto con Faraón como la antigua Israel. Quizá tengamos parecido con ellos. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza humana no ha cambiado. Sigue siendo influenciada por Satanás. Entonces, la lección es posible que dentro de usted o dentro de mí haya un Faraón necio, terco y rebelde aún. O que haya una antigua Israel murmuradora, ¿sí? Orgullosa, vanidosa, llena de problemas. Eso es lo que nos enseña esta fiesta de panes sin levadura, a alejarnos del pecado. No solo durante estos 7 días, sino que nuestra vida debe ser una vida santa durante todo el año, durante todo el tiempo, porque la lección se extiende. En Hebreos 3:7 hay una amonestación para nosotros. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. A nosotros se nos dice ahora allí: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, vean quién está ahí actuando. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, tomando como referencia el ejemplo de la antigua Israel. Esto es el llamado para nosotros ahora. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un corazón blando, ¿sí? Dócil, que estemos prestos a escuchar las instrucciones de Dios en su palabra. Que seamos dóciles, obedientes, sumisos, fieles, entregados a su obra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones con actitudes de rebeldía, ¿sí? Con actitudes de desobediencia a las instrucciones de Dios. Ahora bien, la iglesia está verdaderamente convertida. La iglesia no tiene un corazón endurecido como Faraón y la antigua Israel. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su Espíritu. Ese Espíritu Santo ablanda nuestro corazón, abre nuestra mente y nos predispone a obedecer las instrucciones de Dios. Por lo tanto, nosotros sí podemos aprender las lecciones espirituales de esta fiesta y de todas las demás fiestas santas de Dios. Aceptamos la corrección de Dios. Cuando Dios nos corrige, atendemos a su voz. Suspendemos nuestro caminar diario y decimos: ¿qué estoy haciendo mal? Reconocemos nuestro error. Pedimos perdón, nos arrepentimos y nos presentamos delante de Dios con una actitud de sumisión. Por lo tanto, Dios sí puede operar un cambio permanente en nosotros. Podemos enfrentar dificultades, podemos enfrentar pruebas con fe y valor, con fe, confianza y obediencia.
Por lo tanto, no tenemos que cometer los mismos errores del faraón o de la antigua Israel. En esa historia tan grande del pueblo de Israel, destacan dos ejemplos sobresalientes. En la historia del éxodo de Israel en el desierto, obtenemos dos grandes ejemplos. Ejemplos de buena actitud, ejemplos de motivación, de hidalguía, de valor, ¿ya? Ante la gran cantidad de ejemplos de tristeza, de resistencia, de rebeldía y de falta de visión de parte tanto de Faraón como de la antigua Israel. Aún en esa situación hay dos grandes ejemplos que nos motivan a seguir siendo hombres y mujeres fieles a Dios. Les hablo de Josué y Caleb. Josué y Caleb. Esa historia nosotros la debemos conocer e imitar, ver los momentos decisivos de ellos. En los momentos de crisis, Josué y Caleb tuvieron fe, ¿sí?, en contra de cualquier otro argumento. Aproximadamente 18 meses después de haber salido de Egipto, Israel estuvo listo para entrar en la tierra prometida. Estaba ya preparado para entrar en la tierra prometida. Dios le había dado muchas pruebas y con su ayuda las habían superado. No tenían ningún obstáculo invencible. Pero antes de ingresar a la tierra prometida, Moisés envió 12 espías para reconocer la tierra, como ustedes saben la historia allí. Dentro de esos 12 espías iba Josué y Caleb. Al final de 40 días de inspección, regresan los espías y con ellos, en su mayoría, se le presenta un informe negativo. Los 10 espías dijeron, sí es cierto, Canaán es una buena tierra, Canaán fluye leche y miel, pero hay muchos obstáculos que superar. Y mencionaron, entre otros, en Canaán hay tribus hostiles, feroces. En Canaán hay ciudades fortalecidas. Y como si fuera poco, en Canaán hay unos grandes hombres, existen gigantes. Vean el argumento de los 10 espías. Por lo tanto, dijeron ellos, olvidémonos de entrar en Canaán. Tribus hostiles, ciudades fortificadas y gigantes. No podemos entrar. El informe de 10. Vamos a Números capítulo 13 para entenderlo. Números capítulo 13, versículo 27 y 28. Ahí está sintetizado. Números 13, 27 y 28. Estamos ya en la cita, Números 13, 27 y 28. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Vean, comienzan con lo negativo. Es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, unos gigantes. Es lo que se lee allí, ¿verdad? 27 y 28. En esas circunstancias, con ese informe negativo, ¿cómo impactó al pueblo? ¿Lo animó o lo desanimó este informe? Los debió haber desanimado. En ese momentito interviene
uno de los héroes de los cuales hablamos. Versículo 30, ahí mismo. 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, vean la postura de Caleb. Subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Por qué dice eso? Subamos luego, tomemos posesión de ella. Viene la razón. Porque más podremos nosotros que ellos. ¡Qué fe, qué valor de parte de Caleb! Porque más podremos nosotros que ellos. Caleb dijo, sí hay gigantes, pero Dios es más poderoso que los gigantes. Sí, las ciudades son fortificadas, pero Dios tiene el poder para destruir esas ciudades. Vean la intervención de Caleb. Subamos, no escuchen eso. Vamos, poseamos Canaán. Entremos a la tierra prometida. Esa actitud debe estar en nuestra mente, buscando el reino de Dios. Estas pruebas son duras, pero subamos nosotros al reino de Dios. Sigamos hacia el reino de Dios. Pruebas, dificultades, enfermedades, escaseces, pérdida de seres queridos, de trabajo, situación económica, no importa, subamos al reino, sigamos rumbo al reino. Vean lo que hace Caleb allí. ¿Motivó al pueblo? Claro que sí, claro que sí. Las malas noticias prevalecieron. Lamentablemente prevalecieron, y por esto Dios sentenció al pueblo de Israel, carente de fe, vagar durante 40 años en el desierto sin hogar. Tuvieron que tomar esa experiencia dura. ¿Y qué sucedió? De aquella gran multitud que salió de Egipto, solo Josué y Caleb ingresaron a la tierra prometida. ¡Qué caso más extremo! Toda esa generación adulta quedó muerta en el desierto. ¿Qué había en Josué y Caleb que los distinguía de los demás? ¿Qué elemento había allí que debe prevalecer en nosotros también? Números 14:24 dice, Números 14:24. ¿Qué había en ellos que los hacía diferentes? Números 14, les dije, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ¿qué había en ellos? Otro espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Vuelvo a leer. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Qué importante tener este concepto. Caleb y su amigo Josué habían aprendido las lecciones. Ante las dificultades, para vencer y cumplir la obra de Dios, Josué y Caleb adoptaron una actitud positiva. No tuvieron miedo. Los 10 espías dijeron, las ciudades están fortificadas. Hay gigantes, olvidémonos de conquistar Canaán. No entremos a esa ciudad. Por su parte, Josué y Caleb, con otro espíritu, repito, ¿qué espíritu? El Espíritu Santo de Dios, el espíritu de poder. Recuerden que Dios dice en su palabra, no con ejércitos, sino con mi espíritu. Ese es el gran poder. Confiaron en Dios y dijeron, Dios puede sacar a esas tribus hostiles.
Dios puede ayudarnos para destruir las ciudades fortificadas. Dios va a ayudarnos para conquistar a estos gigantes. Dios va a darnos el poder para sacar a los cananeos de sus fortines. Los israelitas no confiaron en Dios totalmente, 100%, y quedaron muchos focos de resistencia. Uno de esos focos de resistencia en esta historia es el monte Hebrón, donde los gigantes tenían ciudades fortificadas. La mayoría de los israelitas abandonaron la esperanza de tomar el monte de Hebrón, pero no así Caleb, porque él tenía otro espíritu. Aunque tenía 85 años de edad, Josué y Caleb dijeron, vamos al libro de Josué capítulo 14, versículos 11 y 12. Josué 14, versículos 11 y 12. Vean lo que dice Caleb. Josué capítulo 14, versículos 11 y 12. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Caleb, vean, con el Espíritu de Dios. Dame pues ahora este monte, hablo del monte de Hebrón. Dame pues ahora este monte del cual habló el Eterno aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Eterno estará conmigo y los echaré, como el Eterno ha dicho. ¡Qué valor y qué fe! De eso tenemos que llenarnos nosotros, de esa actitud positiva ante las pruebas, las dificultades, la multiplicidad de problemas que tenemos. Vean la confianza. Quizá el Eterno estará conmigo y los echaré. Vean la convicción, los echaré como el Eterno ha dicho. Pasemos al versículo 14. Vamos a leer el 13. Entonces, dice, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Eterno Dios de Israel. ¡Qué ejemplo de valentía! ¡Qué ejemplo de fe, de obediencia, de entrega a los principios de Dios! Ejemplo que tenemos que imitar nosotros, debemos imitar. Una actitud positiva ante nuestros problemas. Ahora quiero comparar lo siguiente. La entrada en la tierra prometida es una muestra para nosotros de la entrada al reino de Dios. Capten. Esa entrada física del pueblo de Israel a Canaán es para nosotros, tipifica para nosotros como iglesia nuestro ingreso en el reino de Dios. ¿Está claro? ¿O tiene miedo de gigantes? ¿O hay ciudades muy fortificadas en su mente? Subamos, dijo Caleb, subamos. Vamos con el poder del Espíritu Santo al reino de Dios. Bien. La conquista de las tribus hostiles cananeas reflejan para nosotros la necesidad de vencer el mundo y nuestra naturaleza humana. Así tenemos que entender esta historia. ¿Habían tribus hostiles? Sí. ¿Qué representa para nosotros? Esas tribus hostiles son para nosotros la necesidad de vencer al mundo, de vencer a la sociedad. ¿Sí? Vencerlas totalmente, no con ejércitos,
sino con mi Espíritu Santo, dice Dios, ¿verdad? Vencer al mundo, vencer nuestra naturaleza humana, esa es lección de panes sin levadura. Alejarnos del pecado, vencer cada día nuestra naturaleza humana, vencer las influencias sociales, ese grupo social que nos agobia, que nos ahorca a veces, del cual no podemos desprendernos. Además, el reposo físico al cual entró el pueblo de Israel, estando en la tierra prometida, es un símbolo para nosotros que tenemos que tener presente: el reposo milenial representado en el día sábado. ¿Se dan cuenta? Israel entró a Canaán a un reposo físico. 40 años de vagar en el desierto. Entraron a un reposo físico. Para nosotros, ¿qué representa? Entrar al reposo milenial representado en el día sábado, el día de Dios. Hermanos, solamente el reino de Dios traerá verdadero reposo a este mundo violento y agobiante. Ahora bien, en el reino de Dios, ¿vamos a entrar a reposar? Sí, pero ¿qué reposo? ¿Qué tipo de reposo? En el reino de Dios no vamos a descansar de trabajar liderados por Cristo. Vamos a reeducar al mundo. Va a haber una reeducación del mundo bajo Cristo. Entonces, trabajo físico va a haber. Entonces, ¿qué tipo de reposo vamos a tener en el reino de Dios? Bueno, vamos a tener reposo de ya no convivir con la vanidad. Vamos a reposar del egoísmo. Vamos a reposar de la codicia. Vamos a entrar a un reposo del pesimismo, del fracaso y las frustraciones. De ese reposo está hablando. Vean qué mundo más maravilloso nos espera. Entonces vamos a trabajar en el mundo de mañana bajo el liderazgo de Jesucristo. Vamos a reeducar a todo un mundo. Vamos a ser empleados del gobierno de Jesucristo. Vamos a ser representantes de unidad, humildad, cooperación, buen ánimo, agrado, entusiasmo. Vamos a ser ejemplo de ello como miembros de la familia de Dios. Hay una gran tarea que hacer. Tenemos que reeducar al mundo, reconstruir el mundo. Al final de estos 6,000 años de imperio del mundo de Satanás, del Dios de este siglo, vendrá el mundo de mañana, bajo Jesucristo y sus súbditos, capacitados, preparados, para colaborar con Él en la construcción de un mundo nuevo. Estas son lecciones de la fiesta de panes sin levadura. Al final, ¿tendrá el faraón oportunidad? Algún día, en el futuro lejano, ¿tendrá el faraón y la antigua Israel oportunidad para alcanzar el reino de Dios? Leámoslo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Habrá oportunidad para Faraón y para la antigua Israel y para toda la humanidad algún día de recibir la verdad de Dios. Apocalipsis 20, 21 dice, 20, 12, 20, 12. Ahí dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
¿Tendrá el faraón una oportunidad de conocer el plan de Dios? Claro que sí. ¿Tendrán los antiguos israelitas la oportunidad de conocer la verdad de Dios? Claro que sí. ¿Tendrá este mundo desleal, violento, la oportunidad de ingresar en el reino de Dios, conocer sus verdades? Claro que sí, porque Dios es un Dios de misericordia. Y específicamente Faraón y el pueblo de Israel quizá tendrán la oportunidad de repetir su historia, de recordar su propia resistencia, su propia hostilidad contra la voluntad de Dios. Ese Dios que ahora está delante de ellos, del Faraón y del antiguo Israel, juzgándolos. Sabrán lo que es comparecer ante el trono del poder de Dios. Sabrán que necesitan de la gracia real y de la misericordia de Dios. Entonces Faraón y el antiguo Israel estarán en condiciones diferentes. La vida eterna del Faraón, la vida eterna del antiguo Israel está en juego en ese momento. Y ambos aprenderán que Dios no guarda rencores, que Dios no tiene espíritu de venganza. Y en ese momento, cuando Faraón esté frente a Jesucristo, Jesús va a repasar con él la horrible historia de la rebelión de su monarquía. E inmediatamente, con voz de autoridad y misericordia, le dirá al Faraón, al antiguo Israel y al mundo entero: quiero quitar tus pecados. Y así como el oriente está lejos del occidente, así haré desaparecer todos tus pecados. Si te arrepientes, te daré el don del Espíritu Santo, que ablandará tu corazón. Y entonces le preguntará: ¿te someterás al final a mis instrucciones? ¿Guardarás al final mi santa ley? Y yo creo que tanto Faraón como el pueblo de Israel dirán: sí, acepto, me arrepiento de todos mis pecados. Inmediatamente serán parte de la gran familia de Dios. Deseo entonces que esta fiesta nos deje grandes lecciones. Obligación, con el poder del Espíritu Santo, rechazar el pecado de nuestras vidas, renovar nuestro compromiso con Él, ser iglesia fiel, obediente, no importando las circunstancias y los problemas que nos aquejen. Seguiremos rumbo al reino de Dios.